Entonces lo voy a grabar. Perfecto, bueno, pues ya está grabando. Bien, ¿de dónde sale este webinario? ¿Cuál es su intención, no? Bueno, en primer lugar, el contexto. Tenemos dos proyectos, que es el proyecto Agenda 20, un proyecto que llamamos coloquialmente Agenda 2030, pero que en verdad se llama Políticas Alimentarias Locales para alcanzar sistemas alimentarios saludables, sostenibles y justos, un apoyo a la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en este caso por la Dirección General de la Agenda 2030. Pero también lo hemos fusionado con el proyecto Alimenta Territorios, que es un proyecto que está financiado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El proyecto que llamamos coloquialmente Agenda 2030 lo que intenta poner es continuar las acciones de coordinación, divulgación, sensibilización y todas las cuestiones que llevamos a cabo desde la red. Y el proyecto Alimenta Territorios es un proyecto más específico para municipios pequeños, en los cuales está participando, por ejemplo, AINSA, está participando también Orduña, está participando San Esteve de Palo Tordera, está participando, está participando Vida, Eslida y Herrera eh, de Pisteorga. Herrera de Pisuerga, efectivamente. Son municipios que está pequeño. La idea de este proyecto es intentar ver cómo las políticas alimentarias locales y las cuestiones que hacemos en la red pueden ayudar a luchar contra el reto demográfico y pueden ser un apoyo importante para los pequeños municipios. Y por eso hoy tenemos municipios pequeños, municipios medianos y municipios grandes. Tenemos esas tres representaciones, ¿no? Entonces, hoy, sobre todo, vamos a explicar lo que ha sido, vamos a presentar el manual de políticas alimentarias locales, manual para cargos electos. Es un trabajo que se hizo en 2024, en el cual entrevistamos a 20 responsables políticos. Luego contará Berta un poco más lo que se hizo. Pero bueno, estuvimos trabajando en ello. La verdad es que fue muchas horas de grabación. La verdad es que agradecemos muchísimo a las personas que participaron en ello porque nos han ayudado un montón. Y lo que hemos hecho es, una vez que sacamos ese manual, no lo presentamos porque teníamos que hacer en esta segunda parte, en esta financiación con el proyecto Agenda 2030, teníamos que hacer una guía breve para que todo fuera un poco más digerible. Y entonces lo que hemos hecho es, bueno, pues vamos a intentar juntarlo todo y vamos a hacer un manual. Y nada, luego daremos, tras la presentación de Berta, pues hablaremos sobre una pequeña mesa redonda en la cual tenemos a tres personas que participaron en la elaboración del manual, como ya he dicho, a Francisco García, a Eva Pilar Sanchís y a María Sánchez. Y yo, sin más dilación y con esta breve presentación, pues bueno, doy la bienvenida a nuevas personas que se han ido incorporando también de la red, como Aitor, que es del Ayuntamiento de La Laguna, María Santiago, del Ayuntamiento de Vitoria, y no veo ninguna. Biel también, me alegro mucho verte porque también participaste en el manual, también Aitor también participó en el manual, y Biel estaba en el Ayuntamiento de, ahora ya no está, pero estaba en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Bienvenidas. Si no os importa, las personas asistentes, escribid brevemente en el chat de dónde venís para que el resto de personas, porque lamentablemente, como tenemos poco tiempo, pues vamos a intentar presentarnos en el chat y así pues va a ser todo un poco más rápido. Y yo, pues Berta, si ya todo tuyo. Perfecto, pues muchas gracias por la introducción, Jorge, y muy buenos días a todo el mundo. Tal y como me ha presentado Jorge, yo soy Berta Clara Montserra y una parte importante de la elaboración de este manual pues ha recaído en mis manos también, que lo hemos elaborado conjuntamente con Jorge. Y pues nada, yo en estos 10-15 minutillos pues voy a presentaros este documento, el del manual, pero también como ya ha avanzado Jorge, de este manual salió pues una guía breve que también pues vamos a explicar un poco más sobre ella. Pero bueno, primero de todo introducir el manual, por qué este documento, por qué el enfoque, cómo lo hemos elaborado y qué es lo que podéis encontrar en él. Pues este, ¿no? Por título lleva Políticas Alimentarias Locales, Manual para Cargos Electos. Aquí quería hacer primero un pequeño encuadre de este concepto de políticas alimentarias locales, ya que lo tenemos en el título y realmente aparece por todos sitios en el manual y es un, bueno, es un concepto que la red ya lo tiene asumido como propio y que también le está dando contenido, ¿no? Una forma em, fácil y amable de poder explicar qué son las políticas alimentarias locales podría ser
pues tal y como aparece aquí en los bocadillos que acompañan la diapositiva, que son unos bocadillos de introducción al documento que aparecen en la segunda portada, ¿no? Y podríamos decir que nos referimos a todo lo que un ayuntamiento puede hacer para contribuir a la alimentación saludable y sostenible de su ciudadanía, y que esto incluye pues el mantenimiento de sus paisajes, territorio y sector agrario. Otra descripción un poco más formal podría ser decir que las políticas alimentarias son todas esas acciones llevadas a cabo por la administración pública para intervenir en los sistemas alimentarios, los entornos alimentarios y las dietas de la población. Y en el caso de las políticas alimentarias locales, pues que están enfocadas a intervenir a escala municipal o supramunicipal con el objetivo de generar un sistema alimentario más sostenible, justo y saludable. Y así desde la red, ¿no? Tal y como se conciben, diríamos que habitualmente buscan alcanzar el derecho a la alimentación saludable y sostenible y la soberanía alimentaria a partir de las propuestas de la agroecología. Pues bueno, dentro de esta definición, pues tenemos un amplio abanico de políticas que pueden ir desde promover la agricultura urbana a los comedores institucionales con menús saludables sostenibles, a trabajar conjuntamente con el sector agrario y proporcionar, ¿no? Y ver qué retos tienen y crear servicios de apoyo al sector. Para decir solo algunas, ¿no? Como dentro de este gran abanico tenemos todas esas políticas. Pero este manual no está enfocado desde una vertiente así más técnica, como sí que lo hemos hecho o se ha hecho ya en otros manuales, ¿no? De cómo vas a desarrollar cada una de esas políticas, por ejemplo, o por dónde empezar, sino que tiene otro enfoque. Es un manual para cargos electos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está enfocado en el papel de las personas con responsabilidad política, y esto es, como ya sabéis, no como ya sabéis bien todos vosotros, es súper importante la colaboración dentro del consistorio entre el personal técnico y político, pero no es el mismo rol, ¿no? Entonces pensábamos, y desde la red cuando se planteó este manual, se vio que había un poco un vacío en las herramientas que se estaban creando, que ya se habían desarrollado, en cubrir más esta vertiente que tiene que ver con el rol del liderazgo político, de la responsabilidad política. Y de ahí pues salió la propuesta de hacer este manual y de tener este enfoque específico en este rol, que ahora vamos a entrar un poco más adelante exactamente en cómo lo hemos reflejado, cómo lo hemos enfocado. Pero bueno, tal y como también nos avanzaba Jorge, pues voy a hablar un poco a nivel de metodológico de cómo hemos desarrollado el manual. Es un manual que, sobre todo, el contenido principal viene de las entrevistas que realizamos. Es decir, aquí el bagaje pues mío y de Jorge aparece, pero no es el cuerpo principal, ¿no? Ni central de conocimiento que le ha dado realmente contenido y cuerpo al documento, sino que ha sido a través de las 20 entrevistas que realizamos a personas que o ocupaban o habían ocupado un cargo electo. Bueno, puntualizo. 18 personas eran cargo electo y 2 personas eran cargos técnicos o político-técnicos. Y entre ellas pues había personas de municipios grandes, municipios medianos, municipios pequeños. Esto también fue importante, ¿no? A la hora de ver a qué municipios entrevistar, porque una de las cosas que sí que queríamos tener muy en cuenta es que se reflejara pues el contexto y la realidad de los diferentes tipos de municipio. Y de hecho es algo con lo que nos hemos esforzado bastante también en visibilizar dentro del documento, pues de qué estrategias estamos hablando cuando hablamos de unas estrategias u otras, o cuando mostramos unos ejemplos u otros, pues en qué contexto nos han dicho que han funcionado o de dónde vienen esas experiencias. Pero a nivel metodológico también pues quería destacar que, aparte de las entrevistas, ¿no? Que como decía ya, yo creo que es el punto fuerte realmente y es como la virtud de este documento, que se ha elaborado a partir de todas esas entrevistas, pues realizamos primero una revisión bibliográfica de documentos, manuales, informes, bueno, todo tipo de documentación del Estado español, pero también de otros países en materia de política alimentaria, a ver qué es lo que habían ido haciendo. Y esto nos sirvió también pues para encontrar documentos que nos inspiraron, sobre todo en el caso de Francia, y también para pues corroborar la intuición y la percepción de la que ya se partía, que es que sí que había un poco este vacío a nivel del Estado español con este tipo de documentos o de herramientas. Y en segundo lugar, también realizamos una encuesta sobre la percepción de las barreras para afianzar el compromiso político, para impulsar las políticas alimentarias, que la lanzamos pues a todos los miembros de la red, y participaron una parte importante de las personas que respondieron, sí que fueron miembros de la red.
pero también pues ahí intentamos llegar a tantos municipios como pudimos, enviamos la encuesta a más de 6.000 municipios, también a entidades supramunicipales, a grupos de acción local y al final obtuvimos pues un total de 88 respuestas, como decía, una parte importante de miembros de la red, pero también algunos otros municipios que no nos conocían se animaron a responder y una parte importante y que nos sorprendió también pues de grupos de acción local de personas que respondieron desde allí. Y las respuestas de estas encuestas nos fueron útiles para enfocar después un poco la estructura del documento y para también identificar pues cuáles, según la percepción general, cuáles se creían que eran las principales barreras. Que esto después voy a enseñar un pequeño resumen de los resultados. Y por último quería mencionar pues que una de las ideas básicas que estructuran también todo el documento es un esquema a partir de 4 ingredientes, que serían los 4 ingredientes básicos para impulsar políticas alimentarias locales. Este esquema lo hemos adaptado un poco a bueno, con lo que hemos considerado, pero viene de una charla que hizo Eva Torremocha de la Fundación Caraso en el CONAMA en 2022. Y ella pues explicaba que, ¿no? que para la Fundación Caraso, para ellos, veían que había como 4 puntos esenciales en los que debían entrar en juego para poder impulsar realmente proyectos que fueran sólidos y que tuviesen recorrido. El primero, el compromiso político, ¿no? El segundo, pues que hubiese un conocimiento técnico, que es esencial, el conocimiento técnico especializado, sea consiguiéndolo internamente dentro del ayuntamiento o a través de colaboración con entidades externas expertas, ¿no? Después, que haya fondos, que haya recursos materiales, económicos, etcétera. Y por cuarto, pero no menos importante, pues el conocimiento del territorio. Y esto principalmente aquí pues entra en juego también la colaboración con los agentes del territorio, ¿no? Pues bueno, con ese esquema de los 4 ingredientes también con el que hemos ha estructurado realmente todo el manual. ¿Por qué? Pues porque aquí entramos y una de las cosas que vimos es que justamente no como lo que hablaba antes del el rol de las personas con responsabilidad política, que sabemos que al final no son solo las personas que están dentro de un cargo electo, que esto también lo hacen el personal técnico y otros agentes, es el de incidir en todos estos ingredientes, en todos estos elementos, para movilizarlos, para que entren en juego, para que se puedan realmente terminar desarrollando las políticas alimentarias locales. Pero sí que claramente, pues aquí las personas con los cargos, bueno, que ostentan un cargo electo, pues tienen un papel fundamental y básico, ¿no? Y con ese rol de dar dirección, tender puentes, movilizar e incidir en el resto. Y aquí nosotros añadimos otro elemento, aparte de estos 4 que ya he mencionado, que sería la estructura municipal, ¿no? Porque si hablamos de políticas alimentarias, pues la estructura municipal al final es como ese soporte imprescindible donde se articulan todos los 4 elementos y vimos que era necesario también dedicarle un apartado específico y tratarlo como otro elemento más dentro de los 4 por su importancia. Y aquí, pues mira, os comparto una pieza, os comparto una cita de una de las personas que entrevistamos, que también hemos ido incluyendo bastantes citas dentro del manual para dar como esa cercanía, ¿no? Para mostrar también de primera mano pues lo que nos habéis ido contando y que nos decía, pues sí, no hay una sola pieza indispensable, pero seguramente si alguno de estos no estuviéramos, tampoco habría pasado nada. Sin una técnica muy buena y estable, sin un concejal que se lo crea, sin un alcalde que se lo crea, sin unos productores que se lo crean, pues no habría pasado nada. En esto todos somos necesarios y si falla alguno de ellos, pues falla todo, ¿no? Simplemente así como una cita que recoge lo que estaba, que ilustra muy bien esto de los 4 ingredientes. Y antes de entrar a explicar más todos los apartados del documento, pues aquí quería compartiros lo que uno de los resultados de la encuesta, en la pregunta, cuando preguntamos las 5 barreras principales para hacer políticas alimentarias relacionadas con el liderazgo y la voluntad política, 4 de estas 5 tenían relación con la sensibilización, con el conocimiento y con la percepción de la capacidad de influencia, ¿no? La primera de todas, la que se percibía en la mayoría de los casos como una de las principales barreras, es la falta de sensibilización.
La tercera, poca autopercepción sobre la capacidad de influencia y las competencias de la propia administración local en materia agroalimentaria. La cuarta, falta de referentes y el conocimiento de casos de éxito. Y la quinta, una visión parcial de políticas alimentarias. Y esto nos llevó a la reflexión, ¿no? De que si al final nosotros queríamos hablar de cómo incidir en estos, del rol de las personas con responsabilidad política en incidir en estos cuatro ingredientes, también tenemos que tener en cuenta qué elementos accionan el compromiso político, ¿no? Y aquí vimos pues que la información sobre el sistema agroalimentario, sus efectos en cuestiones como la salud, cambio climático, despoblamiento, etcétera, o el convencimiento de la importancia de la agroecología, ¿no? El conocer que, pues, que ya hay una propuesta encima de la mesa y que esta puede tener sus beneficios, y el conocimiento de las competencias, posibilidades que sí tienen las administraciones locales y de alianzas potenciales, pero al final también era esencial para incidir, para accionar este compromiso político. Así que integramos, digamos, todo. Intentamos integrar de forma constante dentro del documento y con algunos apartados, pues todo ese tipo de información. Y aquí, pues en con esta diapositiva os he puesto las portadillas de los diferentes capítulos, pero ya veis que en el capítulo 5, que es el que se titula "Cómo poner en marcha y afianzar las políticas alimentarias locales, incidir en los ingredientes claves", en el 5 es el capítulo más largo, es donde desarrollamos toda esa idea de la incidencia en cada uno de los elementos, pero todos los capítulos que lo preceden pues van dedicados a lo que decía antes, pues informar ¿no? ¿Por qué hacer políticas alimentarias locales? Pues porque es importante argumentario, beneficios de la agroecología, qué podemos hacer desde las entidades locales, qué competencias sí tienen los municipios. Y el cuarto sería el de cómo puede contribuir como responsable político y por qué es tan importante este liderazgo, ¿no? Como ya situando más el rol y la importancia del liderazgo político, porque es una de las cosas que también hemos visto y se ha evidenciado mucho con todas las entrevistas que hicimos y que pues muchos de vosotros ya sé que lo sabéis y lo tenéis muy claro, pues es que las políticas alimentarias locales son políticas innovadoras en la mayoría de los casos, por lo que no tienen ya una estructura municipal que no forman parte de, de las políticas tradicionales que ya hace un ayuntamiento, por lo que siempre se tiene que ir abriendo camino. Y para abrir camino, pues se tiene que movilizar y poner todo ese énfasis en todos esos ingredientes. Y para eso, pues como ya sabéis, el rol del liderazgo político es esencial para abrir todo este camino. Y finalmente, pues hay algunos capítulos que aquí igual sí que tienen un corte un poco más técnico de cuáles son los pasos a seguir, pero no, la idea no es entrar en profundidad, sino señalar recursos o otros caminos donde se puede seguir profundizando en los capítulos finales 6, 7 y 8. Bueno, entonces, así como resumen también, aparte de todo el enfoque más y de la metodología, algunos de los aspectos principales, resumiendo, que tiene el manual es este enfoque sistémico que mencionaba, ¿no? Que hablamos de los ingredientes, pero también hablamos pues de todo lo otro y que sobre todo está diseñado para tener una metodología de consulta flexible. Es decir, no hace falta leerse las 90 páginas de principio a fin para entender de qué va y para enterarse del contenido, sino que se puede consultar según necesidad. Y por eso pues hay un índice en base a preguntas, tú vas a la sección que te interesa porque en aquel momento tienes una duda y lo resuelves ahí. Y igual si está relacionado con otro apartado, puede ser que en el mismo apartado ya te lo indiquemos, esto puedes seguir ampliándolo en otro apartado, puedes volver al índice y buscar la otra sección que te interesa, ¿no? Así que es un documento de profundización y de consulta según necesidad específica y creemos que eso también es uno de los puntos fuertes de, del documento. Y por otro lado, también hemos intentado ejemplificar, como decíamos antes, y visibilizar pues todas las experiencias que vienen de pequeños municipios, medianos, grandes y también experiencias de colaboración intermunicipal que tienen también su peso y queríamos incluirlas. Y con todo esto ya veis que todo lo que os he enseñado hasta ahora está muy colorido, pues hemos usado pues varios elementos gráficos y de colores, ¿no? Para visibilizar todo esto y también pues para poder enmarcar, pues cuando proporcionamos ejemplos de personas de municipios perdón, de municipios que ya han hecho iniciativas similares a las que nos estamos refiriendo. O también para encuadrar
a recursos para saber más y seguir profundizando. O cuando mencionamos otra sección del manual donde puedes seguir profundizando en alguna de las cuestiones en particular. Pues bueno, estos tres diría que son los principales aspectos y más importantes del manual. Y nada, ahora os paso simplemente algunos pliegos para que podáis ver, pues así, haceros una idea general de cómo se ve por dentro. Pues cada capítulo con su color, bueno, con todo ahí. Hay páginas con más texto, otras con menos, más gráficas, menos. También hemos intentado recoger los testimonios, en algunas páginas les hemos dado más importancia y si no aparecen normalmente pues uno o dos. Y bueno, pues nada, aquí algunas simplemente paso los pliegos así rapidillo, no me voy a entretener, pero para que os hagáis la idea. Y por último, como ya decía antes, el manual va acompañado de la guía breve que pensamos que era oportuno también, ya que habíamos realizado todo ese trabajo, generar un documento que fuese una síntesis breve y visual, que no es un documento de profundización, sino que es una herramienta de orientación para ganar perspectiva, para situarse, para personas que están empezando en las políticas alimentarias locales. Ambos documentos yo diría que son y están enfocados a personas con responsabilidad política, pero no únicamente, sino que también están enfocados a personas que quieran conocer más y ver más estrategias o ejemplos de cómo incidir en estos ingredientes, ¿no? Como para personas interesadas en esta perspectiva desde la incidencia también. Y bueno, la guía breve también, pues aparte de ser un documento mucho más cortito, 30 páginas, muy visuales, está conectada con el manual grande. Sigue el mismo orden de capítulos, así que siempre que si alguien ve la guía breve y quiere profundizar, sabe que en el manual puede ir en este mismo apartado y seguir profundizando allí. Y nada, simplemente para terminar ya, pues os paso algunos pliegos, ya veis que es mucho más visual, es mucho más gráfico, más diferente y nada, con estos 10 pliegos que os paso ahora, ya habéis visto más del 50% del documento, básicamente porque tiene 30 páginas. Así que ya los hemos publicado hoy, los podéis encontrar desde hoy mismo en el propio web de la Red de Municipios por la Agroecología. Y con esto, pues ya termino y doy paso a la mesa redonda. Espero que esta breve explicación os haya servido para situaros un poco más en estos dos documentos y para animaros a irles a echar un vistazo y a compartirlos. Esperamos sobre todo pues esto, que sean una herramienta útil y cualquier retorno pues es muy bienvenido y nos encantará que nos llegue. Así que nada, no sé si Jorge o No Enrique sé si, queréis si tenéis, tomar yo nada, Berta, muchísimas gracias por la presentación. Creo que ha sido que en 15 minutos has hecho un panorama muy, muy interesante de lo que es el manual. Bueno, pues ahí tenéis el enlace de donde lo podéis descargar y por supuesto, todos estos manuales son cosas en evolución. Si a la hora de leerlo encontráis algo que no estéis de acuerdo, pues siempre tenéis los contactos al final de la presentación, los pondrá Berta y nos podéis contactar porque esto, la idea es pues irlo mejorando siempre, ¿no? Y nada, pues yo por mi parte. Ah, luego decir que hemos puesto citas, pero son citas que no pone quién la ha hecho, o sea, son citas anónimas, porque ya os dijimos cuando elaboramos el manual que los íbamos a anonimizar, porque pues por contenido, pues siempre era mucho más fácil. Entonces, bien eso. Entonces yo ya doy paso a Quique, Enrique Puello, el que va a moderar la mesa. Quique, todo tuyo. Muchas gracias Jorge y muchas gracias también a Berta y la verdad es que está muy interesante la guía y yo creo que puede ser una herramienta muy interesante también para los municipios que se quieran incorporar a las políticas alimentarias locales. Nada, vamos a iniciar la mesa. Voy a presentar a las personas que están aquí, que van a participar en la mesa de hoy. Por un lado tenemos a María Sánchez Esteban, que es de Valladolid, abogada en ejercicio en la misma ciudad, donde nació en 1981, licenciada en Derecho y realizó un máster en Igualdad y Políticas de Género en la Universidad de Valladolid. Fue concejala del área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Valladolid desde el junio 2015 hasta junio 2023 y portavoz del Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra.
Presidió los dos consejos de administración de las empresas municipalizadas, perdón, bajo su gestión, Nevasa y Aquaval, y durante su transcurso por el consistorio también se impulsaron políticas alimentarias significativas como la estrategia alimentaria de Valladolid. Por otro lado, tenemos a Eva Pilar Sanchís, de Vargas, Godella, Valencia, concejala de Actividades Económicas y Medio Ambiente desde el año 1999 hasta el año 2003, concejala de Personal, Educación y Agricultura desde el año 2011 al año 2014, alcaldesa de Godella y además de las anteriores áreas regidora de Servicios Municipales y Urbanismo desde el año 2014 hasta el año 2021 con el grupo municipal Bloc Compromís Godella. Durante su mandato se impulsaron diversas políticas alimentarias, entre ellas alimentación sostenible en la restauración colectiva, proyecto Cuina Climática, el mercado de venta directa, huertos municipales La Coscollosa, jornada sobre terra, la agroecología y ayuda alimentaria con cestas agroecológicas. Y por último, tenemos también en esta mesa a Francisco García García Alm- de Almócita, que fue concejal del ayuntamiento durante los años 91 al 95, alcalde del propio ayuntamiento desde el año 1995 de forma interrumpida hasta la fecha, entre el grupo municipal del Partido Socialista Obrero Español, y también es diputado provincial desde el año 2015. Durante su periodo al frente del municipio se han desarrollado diversas políticas locales, desde grupos de consumo que abastecen de productos ecológicos directamente de la huerta a la mesa, a granjas de gallinas criadas al aire libre, un huerto comunitario o el impulso del compostaje para generar cero residuos orgánicos, así como una comunidad energética o el espacio de encuentro vecinal Foro por Almósita. Almócita también ha sido la sede de los diversos encuentros de agroecología, entre ellos el Congreso Nacional de Agroecología del año 2022. Estas y otras acciones le han valido el premio al municipio más sostenible de España, menor de 5.000 habitantes, en el año 2020, concedido por la Fundación Conama, que además Almocita pertenece a la red de territorios Reserva Agroecológicos Terrae, que es una red que también trabaja en estas líneas. Y para presentarme yo mismo como moderador de la mesa, pues mi nombre es Enrique Puello, como ya habéis podido ver, soy alcalde del Ayuntamiento de Ainsa Sobrarbe, también soy diputado provincial y además presidente de la red de municipios por la agroecología, como bien decía Jorge, desde el año 2023. Esta labor de presidente, la verdad es que la ejerzo con mucho entusiasmo y compromiso, que creo que es lo que deberíamos tener los políticos que estamos relacionados o que estamos interesados en las políticas alimentarias locales. En AINSA hemos impulsado varias cuestiones, como por ejemplo conseguimos mantener abierto el matadero municipal cuando en otros lugares los estaban cerrando. Con ello hemos conseguido que en nuestra localidad haya 4 carnicerías abiertas, todo un lujo. Además, damos servicio a 41 explotaciones ganaderas y a 19 clientes finales entre carnicerías y restaurantes de todo el territorio. El matadero también es ecológico, que ayuda a la implantación de ganadería ecológica, y los desechos van al comedero de aves necrófagas, que ayudan a la biodiversidad. Esta iniciativa ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el de la Red de Municipios por la Agroecología a las ciudades y pueblos que alimentan del año 2024 en Córdoba. Además, tenemos otras iniciativas que también han sido reconocidas, como el comedor ecológico escolar, el huerto escolar, que participa alumnado tanto del colegio como del instituto, así como del centro de adultos. Ferias que realizamos poniendo en valor y conocimiento de nuestro producto local, además de la agricultura y ganadería del territorio. Trabajamos con proyectos de cooperación entre diferentes entidades y colectivos para la creación y mejora de producción local. En Aragón fuimos los propulsores de la ley de venta directa, que todavía está por desarrollar por las trabas que están poniendo los funcionarios de la administración aragonesa. Y somos unos convencidos de las políticas alimentarias municipales. En nuestro caso, nos ayudan a asentar población, a generar economía en el sector primario y también en el sector agroalimentario, y además nos proporcionan autonomía alimentaria y generar producto ecológico local del territorio y saludable. Por lo cual, pues como no puede ser de otra manera, ahí estamos inmersos en toda esta tarea. Y con respecto al tema que comentaba antes Berta, que las dificultades que tenemos los ayuntamientos o los políticos para tomar decisiones en este aspecto, pues yo creo que hay que ser valientes y decididos y tirar hacia adelante cuando tú tienes claro que lo que estás haciendo merece la pena y que además va en beneficio de la sociedad. Y en este aspecto vamos a lanzar la primera pregunta a las personas que están hoy en la mesa para que puedan contestar en un periodo, si puede ser, de unos, pues, 10 minutos o 5 minutos cada uno, perdón.
Y la pregunta sería que cómo y por qué empezasteis a trabajar en políticas alimentarias locales. Si queréis, podemos seguir el orden de presentación que hemos hecho, así que en ese orden, pues empezamos con María, que puede ser la primera que pueda contestar. Bueno, muchas gracias, Enrique. Voy a ser más breve de los 5 minutos porque yo creo que muchas de las cuestiones que comentemos hoy aquí pues se repetirán. La verdad es que en Valladolid empezamos a trabajar en políticas alimentarias locales porque entendimos que, bueno, que la alimentación no es solo un asunto individual o de salud pública, sino que es un factor que afecta profundamente la sostenibilidad del territorio, la cohesión social también y, por supuesto, que la economía social, que ahí sí que los ayuntamientos tenemos competencias claras. En Valladolid todo surgió a partir de un momento de reflexión colectiva, ya que en 2016 el ayuntamiento, la Fundación Entre Tantos y la Universidad de Valladolid firmamos una alianza por la soberanía alimentaria que se llevó al pleno del ayuntamiento. Con esa firma queríamos enfrentar problemas que estaban muy claros. Por ejemplo, el abandono de tierras agrícolas, la dependencia creciente de productos importados, el aumento del consumo de ultraprocesados y también, por supuesto, el enorme desperdicio alimentario. Es algo que intuíamos, pero que efectivamente consideramos que era importante poner negro sobre blanco. Por eso, a partir de esa firma de la alianza, realizamos un diagnóstico detallado sobre el metabolismo alimentario de la ciudad, es decir, cuánto y qué consumimos, de dónde viene, cuánto se pierde y qué impacto ambiental, por supuesto, genera todos estos hábitos. Las conclusiones, como digo, las intuíamos, pero fueron muy reveladoras en el sentido de que, por ejemplo, casi 1 de cada 3 toneladas de alimentos que entran en la cadena alimentaria terminan desperdiciadas, por poner un ejemplo. También vimos que muchos suelos cultivables se estaban infrautilizando. Y yo creo que ese diagnóstico fue el punto de partida para diseñar la estrategia alimentaria, porque como bien comentaba Berta, pues es muy importante la voluntad política. Desde Valladolid toma la palabra antes de entrar a gobernar y tras 20 años de gobiernos del Partido Popular teníamos muy claro que queríamos afrontar este tipo de políticas, pero necesitábamos también la pata técnica, ¿no? Por así decirlo, conocer los datos, empaparnos de la situación para poderla impulsar como ciudad. Además, no queríamos quedarnos solo en que esto fuera un documento técnico impuesto desde arriba, así que organizamos un proceso participativo en el que implicamos a productores ecológicos, a grupos de consumo, a asociaciones vecinales, a centros educativos y también a personas expertas también de la universidad, como he comentado anteriormente. Lo bueno es que teníamos un caldo de cultivo importante porque en Valladolid sí que había, por así decirlo, una cultura bueno, pues por ejemplo, de cestas de consumidores que se llevaban a las casas, de distintas cooperativas. Es decir, sí que había, como digo, ese caldo de cultivo, muchas asociaciones que se preocupaban de estos temas. Pero, en definitiva, y para no enrollarme más, creemos que la motivación siempre ha sido doble, ¿no? Por un lado, recuperar el vínculo entre ciudad y campo, que después hablaremos de ello, y hacerlo de una forma que genere salud, economía local y resiliencia frente a todos los retos climáticos que tenemos por delante. Muchas gracias, María. Pues el turno de Eva. Hola, Eva. Perdonad, que estaba reactivando el audio. Tranquila. Bueno, pues buenos días. En el caso de Godella, ¿por qué empezamos a trabajar en políticas alimentarias? Yo creo que porque, bueno, se dieron varias circunstancias de las que habéis comentado también en el manual. Y es que se dio por ejemplo, yo fui concejal de Agricultura de los años 1999 al año 2003, durante el tiempo en el que estuve estudiando mi carrera, pues para podérmela financiar, yo trabajaba en un comedor escolar, mi pareja es agricultor, se daban unas circunstancias personales como que ya a mí este tema era un tema que me atraía mucho y que yo consideraba que se tenía que trabajar en él. Claro, pero hablamos de los años 99 al 2003, que de esto ha llovido mucho desde entonces, ¿no?
Entonces allí, en ese momento, cuando yo entré en el ayuntamiento, lo primero que hicimos fue crear el puesto de ingeniero agrónomo, que no existía, para ser una persona que un poco nos hiciera este acompañamiento técnico. Tuvimos la magnífica suerte de que este puesto de trabajo lo ocuparán personas con mucha sensibilidad por el tema y que nos lo hicieron muy fácil y no sé quién empujaba más a quién, ¿no? O sea que un poco íbamos de la mano. Es cierto que te encuentras con otros impedimentos, como puede ser que esta sensibilidad que tiene cierto personal, pues sobre todo los cuerpos de habilitadas del Estado no la tienen, o te ponen muchos impedimentos. Se daban también las circunstancias de que no siempre en tu grupo sí en tu partido, pero no siempre en tu grupo de gobierno, que nunca hemos gobernado con mayoría absoluta, pues hay personas que tampoco no lo ven como una prioridad y entonces pues tampoco tiran del carro lo que nos hubiera gustado, pero bueno, se dieron estas circunstancias de que nosotros pensábamos que debíamos apostar por las políticas alimentarias en Godella, que es un municipio del área metropolitana de Valencia, que tiene 13.000 habitantes, pero tiene 7.000 escolares. Quiero decir, en Godella a las horas de entrada y salida de los colegios se colapsa porque viene gente de todos los municipios del área metropolitana allí a las escuelas. Em, y entonces pensamos que era importante conseguir que en estas escuelas hubiera una alimentación saludable, al menos en las escuelas y también pues en los sitios donde se producía alimentación colectiva, como por ejemplo podrían ser pues, los restaurantes o la residencia de la tercera edad, etcétera, pero también se daba la circunstancia que Godella está en el centro de la Huerta de Valencia, ¿no? Que es la huerta periurbana más fértil que existe en estos momentos. Nosotros sí que hicimos una ecoauditoría en ese primer mandato del 99 al 2003, que ya arrojó unos datos preocupantes, bueno, pues muy similares a los que ha comentado María de Valladolid, ¿no? De abandonamiento, de abandono de campos, fraccionamiento de la propiedad, el minifundismo en la Huerta de Valencia también es un gran problema y bueno, y sobre todo las expectativas también urbanísticas que muchos agricultores veían sobre sus tierras porque las políticas de la derecha eran, bueno, pues convertir en ladrillo todo aquello que podían, ¿no? De hecho, ellos llegaban a manifestar que lo que les gustaría era plantar ladrillos, pero claro, nosotros realmente lo que hicimos, que ya estaba hecho, pero lo mantuvimos, fue tener la huerta más protegida de toda la zona, ¿no? De que se conoce como la comarca de la huerta. A nivel urbanístico, nuestra huerta estaba súper, súper protegida y por tanto nunca pudieron plantar ladrillos, afortunadamente. Entonces, pues viendo esta situación, pensamos que podía ir de la mano el desarrollo de políticas agrarias que consiguieran que no hubiera este abandono de la tierra, que hubiera un relevo generacional, pero para que todo esto fuera posible necesitábamos precios justos. Y para tener precios justos nosotros considerábamos que lo mejor era apostar por los canales cortos de comercialización, de ahí que se apostara por el mercado de venta directa de productos, que nació como un mercado de venta directa donde las personas productoras podían ir a vender sus productos, pero él solo acabó convirtiéndose en un mercado de productos ecológicos en exclusiva. Aunque la normativa no lo exigía, de facto era así. Funcionó durante más de 10 años y en estos momentos, pues ya, por desgracia, creo que solo queda una parada, pues porque han habido cambios políticos y los políticos pues, conservadores que hay ahora consideran que esta no es una apuesta importante. Pusimos también los huertos sociales, huertos de ocio. em, re- mm, Revitalizamos mucho el Consejo Agrario para que los agricultores pudieran tener voz y participar, aunque os he de decir que después de ir a ver también la experiencia de Orduña, son difíciles, sobre todo una generación concreta. Luego las generaciones que vienen por detrás, que eran las generaciones de las hijas, y hablo en femenino porque
sobre todo había una mujer que tiró mucho del carro, sí que apostaron por canales cortos de comercialización, por producir en eco. Godella se convirtió como en el centro de referencia de la producción agroecológica de la comarca y los productores que querían eh, producir en eco venían a Godella porque se daban esas circunstancias. Y luego, pues a nivel de alimentación, hicimos sobre todo muchas campañas de sensibilización con padres, con los colegios, con las monitoras de los comedores, con las empresas que abastecían estos comedores en Godella. Casi todos los comedores, muy poquitos tenían cocina propia, casi todos los comedores eran de catering, unos caterings que se elaboraban a las 4 de la mañana y cuando llegaban allí los niños a comérselo, eso era incomible. Y yo lo sé porque trabajé muchos años en esos comedores. Y entonces nuestra principal caballo de batalla era que todos los comedores escolares de Godella tuvieran cocina propia y que ninguno comiera de catering. Y esa apuesta la ganamos. Todos en estos momentos tienen cocina propia. Intentamos también que esos comedores, aparte de tener cocina propia, compraran esos productos a los productores y las productoras locales. Esa batalla la perdimos porque, según nos decían las empresas, etcétera, ellos lo que necesitaban era un único suministrador y no comprarle al que produce patatas las patatas, al que produce los huevos, etcétera. Pero bueno, es que aún queda mucho camino por recorrer, pero nosotros pensamos que, por ejemplo, en el caso de la Huerta de Valencia, ya que podría ser pues perfectísimamente quien suministrara todos los productos a la ciudad de Valencia y su área metropolitana, hospitales, colegios, residencias de la tercera edad, etcétera. Yo, aparte de alcaldesa, y estuve en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y soy funcionaria de la Generalitat y he ocupado varios cargos en el anterior gobierno. Y desde todos ellos, por ejemplo, cuando estaba en el Instituto Valenciano de Servicios Sociales, que llevábamos las residencias de las personas con diversidad funcional intelectual, intentamos poner en marcha también comedores sostenibles. Hicimos un proyecto junto con la Diputación de Valencia que afectaba a residencias de la tercera edad, a un hospital. Vaya que hemos trabajado muchísimo durante estos años por avanzar en las políticas alimentarias locales. Yo creo que se han hecho muchos acompañamientos, que hay muchos estudios, que hay muchos manuales, pero ahora lo que falta es implementarlos. Es tener la valentía de decir, tenemos que pasar por aquí, esto es el futuro de nuestros agricultores, pero también es la salud de nuestras generaciones y, por tanto, yo creo que deberíamos ya continuar haciendo estudios y acompañamientos, pero ya pasar a la acción. Muy bien, Eva, muy bien. Pues Francisco, tu turno. Buenas tardes a todas. Pues bueno, lo primero agradeceros a la red que nos hayáis invitado, a Berta por su presentación. Creo que habéis hecho un trabajo magnífico. Y bueno, creo que fijaos con la diferencia de población que tenemos, todos estos los miembros de la mesa, ¿no? Sois de ciudades o incluso pueblos con una población bastante importante, o un pueblo más mediano como Ainsa, ¿no? Mi pueblo es muy pequeñito, pero tenemos las mismas inquietudes. Yo creo que, no sé, tengo la suerte de que creo que hablamos el mismo lenguaje, ¿no? El tema de la sostenibilidad, el kilómetro cero, la agroecología, productos de cercanía, alimentación saludable. Es decir, que estoy encantado con estar en esta mesa, ¿no? Porque esto de que hablemos de las mismas cosas creo que es muy importante. Nosotros desde hace ya unos cuantos años pues tenemos una inquietud y es el tema de la soberanía alimentaria, como ya bien también ha expuesto María, desde una ciudad como Valladolid, ¿no? O como ha dicho Eva. Es decir, para nosotros es importantísimo en un pequeño municipio pues tener, como pasaba hace 40 o 50 años, es decir, que nos autoabastecíamos prácticamente de todo en el territorio. Entre otras cosas, porque creo que también todos tenemos un poco la inquietud de, primero, que nuestros productos locales son mucho más saludables y segundo, que no sabemos lo que va a pasar en un futuro inmediato, a corto y medio plazo. Y tener que garantizar la alimentación de tus vecinos y vecinas, pues creo que es una garantía de salud y de bienestar, ¿no? Y eso también da tranquilidad.
Nosotros queremos poner en valor, o estamos poniendo en valor las tierras de cultivo, porque, bueno, primero os sitúo, estamos en la Alpujarra de Almería, en una zona de montaña, estamos 800 y pico metros sobre el nivel del mar. Nuestras tierras de cultivo son pequeños minifundios y tal, con muchas dificultades, pero es verdad que son tierras agradecidas, son tierras productivas y además tenemos agua, ¿no? Hoy por hoy tenemos agua, así que también es importante, ¿no? Y garantizar el que estas tierras se sigan conservando, pues primero, garantizamos que haya gente que viene de otros territorios a compartir con nosotros su vida y que tengan opción a acceder al campo, a acceder a una forma de vida y una forma de garantizarse también su alimentación, ¿no? Eso por un lado, pero además con esto también estamos sembrando agua. Es decir, manteniendo nuestras tierras de cultivo, creo que estamos sembrando agua para las generaciones futuras vivan también en un espacio natural saludable, ¿no? Y además de eso, pues creo que estamos dando oportunidades a mucha gente para el acceso a la tierra. También mantenemos el paisaje, porque todos nuestros territorios son, es decir, si algo tienen de positivo, de bueno, turísticamente en nuestros territorios es el paisaje agrícola. El paisaje agrícola es importantísimo mantenerlo porque un paisaje abandonado, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Pues no tiene ningún tipo de atractivo. Así que llevamos ya mucho tiempo trabajando en esto, ¿no? Con esfuerzo de asociaciones que se han instaurado en el territorio, con el trabajo de ellos, porque claro, nosotros técnicamente o con apoyo técnico tenemos pues justo, vamos buscando apoyos, pero con personal propio es difícil, ¿no? Somos un municipio de 210 habitantes. Y con esto también que estamos consiguiendo, pues mantener población, incluso aumentar un poquito la población. Nosotros venimos hace 10 años de tener 170, 180 habitantes, hoy tenemos 210 y tenemos un problema claro de vivienda. Tenemos un problema claro de vivienda que si tuviéramos más viviendas probablemente tendríamos más gente, ¿no? Mantenemos abiertas dos aulas escolares, una de primaria y otra de infantil, cada una de ellas con 7 niños y niñas, ¿no? Pero bueno, muy bien, es decir, que el año pasado fue la primera vez que doblamos la aula, creo que es bueno, pues un síntoma de que somos un pueblo vivo, un pueblo dinámico y en un pueblo en el que están haciendo pues, pues muchas historias, ¿no? Y una de ellas, como digo, basada precisamente en la sostenibilidad o en la suficiencia alimentaria, ¿no? Y hay un mercado de productos ecológicos muy modesto, pero lleva ya un año funcionando, abriendo todos los sábados. Quiero decir que las cosas se inician con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha dificultad, pero al final se consolidan. Y la forma de consolidarlas, ¿cuál es? Pues siendo constantes en el trabajo y constantes en las acciones que se llevan a cabo, ¿no? Eh, Creo que el futuro es interesante, ¿no? Creo que tenemos que estar confiados en que el futuro va a ser bueno, porque cada vez también es verdad que llevamos acciones relacionadas pues con la sensibilización de este tipo de actuaciones, ¿no? De consumir de nuestros vecinos, de consumir de nuestra región, de nuestro entorno más cercano. Y esto pues está haciendo que cada vez se incorpore más gente a esta historia, ¿no? De abandonar la compra en supermercados, en grandes cadenas, que además se da la paradoja incluso que vienen productos de Almería, de la zona del Poniente, pues ya somos la huerta de Europa y todas esas historias, ¿no? Que van probablemente a Madrid y de Madrid nos vuelven aquí. Es decir, que tienen también un proceso de lo más antiecológico posible, ¿no? Y nosotros, pues bueno, pues creemos que además la gente es consciente de que lo que producen aquí nuestros agricultores es de una calidad absoluta porque tenemos un compromiso con nuestros agricultores de que traten bien el producto, que no utilicen fitosanitarios ni químicos, sino que lo hagan de la forma más natural posible. Y además para ello también, pues a nivel comarcal o provincial, estamos creando una red de confianza, ¿no? Una SPG, ¿no? Un servicio de garantía comunitario, ¿no? Donde confiemos los consumidores en la gente que nos está vendiendo el producto sin necesidad de depender pues de las certificadoras que, bueno, pues se llevan su dinero y que nos crean, bueno, tienen otra serie de historias, ¿no? Es decir, que también, bueno, se está creando ahí un marco de confianza súper interesante. Y en torno a todo esto también, pues se está creando una moneda social.
una moneda social que está consolidando, que nos sirve también para hacer intercambios y que también crea riqueza en lo local, porque es una moneda social que ahora mismo el ámbito que tiene es local, un poco comarcal, entonces por lo tanto todas las transferencias que se hagan con esta moneda se hacen en nuestro territorio. Eso también está creando riqueza entre nuestros vecinos y vecinas. En fin, y bueno, pues lo seguimos con, ¿no? Creo que con esto hago una pequeña visión de dónde estamos, ¿no? Enhorabuena, Francisco, enhorabuena, muchas gracias. Gracias. Quería preguntaros concretamente a María, que en las ciudades grandes donde se evidencia una ruptura entre lo urbano y lo rural, ¿por qué crees que fue relevante la apuesta por las políticas alimentarias locales? Y si puedes también contestarme una pregunta que me ha surgido con tu explicación. En el tema del diagnóstico, ¿cuánto tiempo os costó realizar el diagnóstico y qué coste económico tuvo? Si puede ser breve, ya sé que te hemos dicho muchas preguntas, pero no tenemos mucho tiempo. María. Sí, Ah, perdona, que es que estaba quitando el silenciador. ah, Simplemente sobre el diagnóstico. Lo mismo, Enrique, te lo puedo enviar por correo. Ya fue hace muchos años. Yo creo que, evidentemente, en este caso, la universidad participó de manera gratuita. Creo que no hubo una partida presupuestaria específica para esta cuestión, sino para toda la estrategia en general. El diagnóstico se realizó, yo creo. Miren, en 2016 comenzamos, yo creo que serían unos 6, 7 meses aproximadamente. Y sobre la pregunta que me hacías, yo creo que en las ciudades grandes y medianas la desconexión entre lo urbano y lo rural es cada vez más evidente. Y lo decía en la primera intervención, la mayoría, yo creo que de las personas ya no saben de dónde viene lo que comen, ni qué implicaciones tiene, ni nada. Quiero decir que yo creo que el problema que tenemos es esa desconexión y esa falta de reflexión sobre nuestros hábitos cotidianos. De hecho, muchísimas veces lo decíamos porque pusimos en marcha también comida del mercado ecológico en las escuelas infantiles municipales con un proyecto piloto y hablábamos de la importancia que tiene que los niños y niñas sepan que la comida no nace o no crece en las estanterías de los supermercados, porque esto que puede parecer una tontería o algo muy manido es algo que se plasma y se percibe claramente en las ciudades, ¿no? Yo creo además que como sociedad hemos delegado esa responsabilidad en cadenas de distribución cada vez más largas, más contaminantes y menos transparentes. Y el problema que tiene el producto ecológico, el producto de cercanía, muchas veces es que eh, parece que son, por así decirlo, productos de lujo al alcance de unos pocos o gente muy ideologizada. Entonces, cuando nos pusimos a hacer esa estrategia alimentaria, creíamos que teníamos que ir a por esa transversalidad, ¿no? Y para que todo el mundo pudiera ver razonable consumir este tipo de productos. Yo creo que además la apuesta por las políticas alimentarias locales es relevante porque precisamente buscan reconstruir ese vínculo. En Valladolid, por ejemplo, descubrimos que casi el 60% del término municipal es cultivable, pero estaba totalmente desaprovechado. A la vez, las tiendas tradicionales iban o van perdiendo cuota frente a los supermercados, como ocurre en muchas ciudades, y la dieta se estaba transformando a base de alimentos ultraprocesados que, como bien comentabais ahora, llegan desde muy lejos. La estrategia alimentaria, por tanto, ha intentado de manera muy tímida responder a todo esto, apostar pues, por los circuitos cortos, recuperar suelos agrícolas. Consideramos que no es solo una cuestión simbólica, sino que va más allá, porque tiene efectos concretos en la reducción de emisiones, también en el fortalecimiento de la economía local, por supuesto, y en la generación de empleo digno. Pero sobre todo, yo creo que este tipo de políticas son una apuesta por la soberanía alimentaria, por la capacidad de las comunidades de decidir qué modelo alimentario quieren. Y cuando las ciudades precisamente toman conciencia de su dependencia y de su huella y se plantean políticas públicas para afrontarlo, yo creo que se convierten en agentes de cambio. Yo creo que es por lo que tenemos que pelear. Es importante, además, todo esto en el contexto de la crisis ecológica. pues muchas gracias, María. Es muy claro lo que has comentado y explicado. A Eva queríamos hacerle una pregunta también en esa misma tesitura, que
¿Cuál crees que es el potencial de los municipios del tamaño de Godella, que es un tamaño, pues a lo mejor medio, que se encuentran cerca de núcleos grandes, como explicabas, pero que a su vez todavía conservan, por suerte, un espacio periurbano con un potencial agrario relevante? Y además también, como has comentado, el tema de los canales cortos de comercialización y del mercado que se creó, que al final fue de productos ecológicos. ¿Crees que los clientes han dejado de ir por algún motivo? Porque has aludido que hay menos productores que ya exponen o que solo quedaba uno y que las políticas que se estaban llevando a cabo pues no eran favorecedoras de este mercado. Pero ¿crees que la gente que iba a comprar allí no se ha manifestado a favor de este mercado de productos ecológicos? Yo creo que la gente que íbamos a ese mercado, mayoritariamente seguimos consumiendo productos de proximidad. Lo que pasa es que se ha dejado de comprar en el mercado porque cada vez la oferta era menor hasta que al final ha acabado muriendo y porque aquí en Valencia, por lo menos, en la zona de la ciudad y del área metropolitana, está funcionando mucho lo de las cajas que llamamos nosotros, ¿no? O sea, que los productores hacen sus propias cajas y o bien vas al huerto a recogerlas o bien te las sirven a casa. Y en el caso, por ejemplo, de la agricultora de Godella, que fue un poco la impulsora de este mercado, eh, o la que más nos ayudó, ha acabado montando una tienda en Godella que es donde vende ahora sus productos, ¿no? Entonces ya no tiene la necesidad de ir al mercado. Pero sí, yo creo que la gente que tiene como esta sensibilidad eh, sigue consumiendo. Lo que pasa es que a lo mejor ha cambiado la manera de adquirir los productos, ¿no? Y la importancia de los municipios medianos es que yo creo que tienen un tamaño ideal como para experimentar, ¿no? O como para intentarlo. Quiero decir, nosotros, por ejemplo, ya os decía, Godella tiene 7.000 escolares. Yo veía que eso era un mercado increíble para nuestros agricultores, pero es difícil. Y que ya luego cuando cogimos el proyecto con la Diputación de un hospital, una residencia de la tercera edad, un restaurante, pues claro, los municipios medianos y los pequeños no tenemos capacidad de montar centros como un Mercavalencia en Eco o como un centro donde las grandes empresas de restauración puedan ir a adquirir sus productos sin tener que comprarle a uno las lechugas, a otro los tomates. Es decir, eso aún falta por organizar, y se nos escapa a las ciudades. Diría incluso, no sé, hay María de Valladolid, a ver qué piensa, pero diría que incluso se nos escapa a las grandes. Esto ya tiene que pasar a ser unas políticas de las comunidades autónomas, diputaciones forales o lo que sea. Pero bueno, nosotros tenemos un tamaño como pues para intentar, pues que si tienes, no sé, por ejemplo, nosotros lo empezamos en tiempo de pandemia y eso es de las pocas cosas que ha conservado el nuevo gobierno, y es que se hacen cestas ecológicas para repartir a las familias vulnerables y se les manda verduras y se les mandan frutas y se les mandan recetas de cómo cocinarlo. Pues porque yo también llevé un tiempo servicios sociales y veías que a veces cuando te justificaban las ayudas sociales que les habías dado, pues habían ido al supermercado y se habían comprado un brick de caldo de pollo y decías, por favor, quiero decir que con lo que te ha costado ese brick te puedes hacer tú el caldo y tienes mucho más saludable y para más tiempo, no sé. Tienes a la ciudad, en nuestro caso tenemos a la ciudadanía cerca, ¿no? Y sobre todo es que tenemos, bueno, la alacena, ¿no? Que es la huerta que la tenemos ahí a un paso. Em, entonces es donde podemos, bueno, pues intentar hacer este tipo de experimentos, de ver cómo va funcionando, vamos probando. Pero también se nos escapa, yo creo que estas cosas ya tienen que ser políticas y diría incluso más del Estado, o obligado cumplimiento, quiero decir. A partir de ahora, eso también lo hemos hablado cuando hemos estado en la red de municipios por la agroecología en todas las jornadas que han organizado y que yo he asistido, que en muchos casos ya es obligatorio, por ejemplo, que un porcentaje de los alimentos sean de,
ecológicos y de canales cortos de comercialización. Pero yo siempre les decía, ya, pero ¿y quién está controlando eso? Porque claro, si no lo controla nadie, la ley puede decir lo que diga y tenemos mucho camino por andar aún. Pues sí, tenemos mucho camino, Eva. Y a Francisco queríamos hacerle una pregunta, si, si es posible, comentando el pequeño municipio que es Almócita, ¿no? Con una tendencia, como muchos pueblos pequeños, a la despoblación y a la desagrarización, perdón, pues como en otros lugares como puede ser nuestra zona, pero que, como explicaba Francisco, ha conseguido traer nuevos pobladores y se le considera un ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿cuáles crees que han sido las claves para revertir esta tendencia y de qué forma crees que han sido importantes las políticas alimentarias locales para ello? ¿Y qué han aportado estas políticas al municipio? Y además, otra pregunta relacionada con el tema de la oportunidad de acceso a la tierra es que si habéis conseguido que nuevas personas, nuevos pobladores o nuevas incorporaciones se hayan adherido a la producción de alimentos con esa oportunidad de acceso a la tierra. Sí. Bueno, mm, empiezo diciendo que la verdad es que somos sensibles, ¿no? Tenemos una población muy sensible, quiero decir, sensible en el sentido del equilibrio demográfico, ¿no? Es decir, somos una población pequeña, entonces estamos ahí, que nuestra tendencia ahora mismo es crecer, que vamos a tratar de hacer vivienda pública porque estamos viendo que necesitamos vivienda de una manera, ¿no? Y es difícil, claro, con nuestras capacidades es difícil crear vivienda, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Pero sí es verdad que la tendencia sí que ha sido de que venga población. ¿Cómo hemos conseguido esto? Pues bueno, con muchas historias, ¿no? Primero con el tema de la democracia participativa, creo yo. Es decir, hemos empoderado a la población, la hemos hecho copartícipe de las decisiones municipales a través de un foro que le llamamos Foro por Almócita, que nos reunimos de forma periódica cada mes y medio, y ahí se lleva todas las decisiones municipales que vamos a tomar en el futuro en un pleno o tal, o obras o acciones o lo que sea, pues lo llevamos a este foro, y ahí se toman decisiones en común. A este foro pues, asisten en torno a 60 80 personas, que creo que es una representación bastante importante del municipio, ¿no? Esto hace pues, que la gente se sienta corresponsable de tu realidad, se sientan orgullosos de las cosas que están pasando. Luego, la población, también es verdad que la población, podríamos decir, autóctona, es una población muy abierta, es una población que está viendo el beneficio que nos está aportando que venga gente de fuera, con nuevas iniciativas, con inquietud, con otros planteamientos, ¿no? Y esto pues también facilita, ¿no? La gente se ha sentido acogida y querida bueno, y ha servido de imán para que venga más gente, ¿no? Eh, esta gente que ha venido, pues nos ha traído varias asociaciones que están trabajando en el territorio, dos grupos de consumo que no solamente abastecen al pueblo, sino que están llevando alimentos a la provincia, ¿no? A Almería capital, incluso uno de ellos llega a la provincia de Granada y a Granada capital, ¿no? Quiero decir bueno, pues todas estas cosas están moviendo, pues toda, sí, el que seamos, bueno, el que hayamos luchado contra la despoblación. Luego hemos hecho siempre de intermediarios como ayuntamiento, fuera de nuestras competencias, lógicamente, pero bueno, lo hemos hecho de intermediarios siempre en el acceso a la tierra. Hemos hecho de garantes ante los propietarios de que no van a tener ningún problema con la gente que le va a arrendar las tierras. Incluso hemos facilitado el que se llegue a acuerdos sencillos, sin grandes pretensiones económicas ni nada, sino probablemente a través de alimentos, ¿no? Te llevo la tierra y a cambio, pues si son olivos, te doy unas cajas de aceite o si pongo verdura, te doy verdura de forma periódica, en fin. Pues hemos tratado de ser ahí garantes de eso y hemos tratado de ser garantes también de ser intermediarios en el tema de la vivienda. Hacerle a los propietarios que tienen viviendas vacías y tal, le hemos insistido en que la alquilen y que no van a tener ningún problema con los inquilinos porque estamos nosotros aquí. Pues nosotros somos intermediarios en este tema y vamos a dar la cara por esa gente. Y hasta ahora, la verdad, no hemos tenido ni un solo problema con ningún inquilino ni con ningún propietario. Es decir, que al final es como que las cosas ruedan, ¿no? Y ruedan bien, ¿no? Y, y bueno, pues esto pues hace que eso, pues que no haya venido gente, que gente además
que ha traído una serie de historias espectaculares relacionadas con la agroecología y relacionadas también con el ecoturismo, también importantísimo, porque hoy una cosa creo que va acompañada de otra, ¿no? Las fincas en sí mismas son espacios visitables, porque como bien ha dicho María, pues en ciudades la gente no sabe ni dónde vienen los productos. Entonces es un atractivo en sí mismo llegar a una huerta y ves cómo trabaja la gente y de dónde sale la berenjena. El otro día estuve, por ejemplo, arrancando patatas, ¿no? Que tengo yo un pequeño huerto y tal. Bueno, pues llegaron una familia y se quedaron pasmados. No sabían que las patatas salían de la tierra, de dentro de la tierra, ¿no? Se creían que nacían de un árbol o algo así. Es decir, las ven en el supermercado, metían en una bolsita y es que ni se plantean de dónde viene eso, ¿no? Es decir, que el ecoturismo también es como una fuente ¿no? Una fuente de acoger gente y de educarte la vida, ¿no? Y de que puedas vivir en el medio rural, que es importante, porque en el medio rural pues necesitamos también comer todos los días y vivir, ¿no? Y luego, como bien ha dicho Eva, en los municipios medianos y tal, o ciudades, pues es bueno experimentar. Nosotros también estamos experimentando siempre, ¿no? El último proyecto que tenemos es un proyecto del Ministerio de Transición Ecológica, un proyecto contra la despoblación, que es que vamos a poner en valor un terreno de unos 2.000 metros con un tema agrícola, ¿no? Es una escuela, le hemos llamado Escuela de Alfabetización Agraria y se trata de, en un terreno pequeño, seguir un modelo francés o incluso yo creo que en Vitoria, en el norte, se está haciendo, que tenemos ahí un amigo que se llama Javi Chávez, que está haciéndolo, que es en pequeñas extensiones, pues que sean a través de permacultura y de acciones sobre la tierra, respetuosas con la tierra, enriquecimiento de la tierra y poner en valor ese terreno de manera y enriquecerlo de manera que sea muy productivo en un pequeño espacio, que es lo que nosotros tenemos, pequeño espacio. Bueno, pues esto va a llevar a cabo que haya una serie de chavales y chavalas que se interesen por esto y que probablemente en algún momento pues, vuelvan a dedicarse a la agricultura, ¿no? Asentemos población, incluso población local, aunque también es verdad que, Enrique, seguro que tú lo estás experimentando, hay mucha gente que viene de fuera, incluso gente joven buscando esta inquietud del medio rural, el aprender, el saber, el estar en el campo, ¿no? Y a lo mejor los locales, sobre todo los jóvenes, tratan de buscar su experiencia en otro sitio, ¿no? Quizá con el tiempo pues vuelvan, porque mucha gente al final vuelve al medio rural porque es tu tierra, porque es tu casa, porque es tu donde te has criado, ¿no? Y además, como vamos, yo tengo el concepto asentado de que la gente del medio rural tiene una inteligencia muy avanzada con respecto al medio urbano, porque conocen, al final han tenido su experiencia en el medio urbano, vuelven a lo rural y tienen la experiencia rural que es magnífica, que hay un conocimiento ahí, que esa es una labor que también que creo que tenemos que hacer desde la agroecología, ¿no? Recuperar el conocimiento de nuestros agricultores, ¿no? De la gente que ya se nos va a ir y que toda la vida han trabajado la tierra, toda la vida le han tenido un cariño especial a su medio y tienen unos conocimientos que, bueno, pues que se van a perder. Esperemos que no, ¿no? Esperemos que seamos capaces de ir transmitiendo, seguir transmitiendo de generación en generación, ¿no? Porque ahí está la base al final, pues, de la garantía alimentaria, ¿no? Ojalá, ojalá seamos capaces. Una última pregunta para los tres, con una respuesta si puede ser breve, porque estamos aquí fuera de tiempo ya, es ¿qué consejo le daríais a una concejal o concejala alcalde o alcaldesa que está empezando con las políticas alimentarias locales? Bien, yo le diría que empiece por conocer bien su territorio, cuáles son las demandas sociales, qué suelos hay, qué productores existen, qué hábitos de consumo predominan, que no tema empezar además con proyectos pequeños pero muy concretos, que sean visibles y que vayan generando confianza a la población, como un ecomercado mensual o, por ejemplo, huertos comunitarios o huertos en las escuelas o en los coles. Y sobre todo que confíe en la participación real de la gente. Si la ciudadanía siente que forma parte de un proceso, la estrategia será más sólida y duradera independientemente de quién gobierne. Eva. Em,
Yo sobre todo insistiría mucho en el tema de la sensibilización. Yo creo que para nosotros fue básico los talleres que hicimos con los padres, con el alumnado, con las cocineras, con las empresas, de dar la voz a todo el mundo, explicarles que esto no va a ser fácil, pero que tampoco es una cosa imposible y ver los beneficios que eso va a tener y convencerlos, ¿no? Convencerles de que es un proceso que se tiene que iniciar por su bien, por el de la comunidad, y entonces también que ellos vean la importancia de que están metiendo en su cuerpo, ¿no? Quiero decir, tanto nosotros me acuerdo que venía mucho Nani Morey y ella decía, les decía a las cocineras, ¿pero vosotras cocináis o abrís bolsas? Porque claro, casi todo venía ultra congelado, todo procesado, y dije, pues es que tenéis que dejar de abrir bolsas, ahora vamos a pelar y vamos a cocinar, ¿no? Entonces, contar con la sensibilización, y yo creo que las generaciones de niños, muchos niños tiraban más ellos de los padres que los padres de los niños, o sea que mucha participación y mucha sensibilización. Francisco. Sí, bueno, yo comparto totalmente esa reflexión. Creo que hace falta una participación vecinal total. Pero también yo diría que hay que ser valientes. Es decir, que a veces creo que los políticos estamos en política para ir por encima de la visión a lo mejor que tienen nuestros vecinos y vecinas. Entonces a veces hay que apostar por cosas que incluso tus vecinos no ven. Que luego se suman, que luego seguro que dicen, joder, qué ideas tan magníficas tiene este ayuntamiento, ¿no? Y qué cosas tan chulas están haciendo. Porque os garantizo que la mitad de mis vecinos no comparten ideología conmigo y aparte de eso ni comparten siquiera la visión, pero sí ven los resultados. Si ven que la escuela está abierta con dos aulas y si ven las cosas que están pasando, ¿no? Entonces creo que participación mucha, concienciación mucha y ser muy valientes, ¿no? Aparte de esto, pues aprovechar lo que tenemos, aprovechar las redes que tenemos, aprovechar vuestra red, aprovechar la red Terra, que por cierto soy el presidente de la red Terra, para lo que necesitáis también. Eh, Aprovechar las redes que tenemos, que hay mucho conocimiento, que hay mucho trabajo hecho. Es decir, que creo que tenemos ahora mismo una de posibilidades de adherirnos a cualquier historia que ya está hecha y aprender de lo que se ha hecho ya. Y aprender de personas como Eva, o como María, o como Enrique, ¿no? Aprender de vosotros, aprender de las cosas que ya estáis haciendo en vuestros pueblos y compartir conocimiento. O habéis hecho, ¿no? Que es difícil de luego mantener en el futuro si hay un cambio político. Pues a lo mejor sí, porque además que eso es una historia, como habéis visto, yo llevo muchos años de alcalde, ¿no? Pues eso probablemente haya garantizado que los proyectos se hayan afianzado, lo cual tampoco da garantía 100% de que si hay un cambio de gobierno se siga llevando a cabo los proyectos, se le den continuidad. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a eso, a cambio de gobierno, cambio de proyectos. Lo que ha hecho este no vale para nada. Empezamos de nuevo, ¿no? Así que, bueno, yo el máximo consejo que le daría a concejales o concejalas o alcaldes o alcaldesas que se incorporan a esta iniciativa es que se apoyen en las redes que ya existen, que busquen el conocimiento de la gente que ya estamos en esto y que busquen el apoyo de gente que estamos un puñado de gente trabajando en esta línea, ¿no? Pues muchas gracias a los tres. La verdad que muy interesante todo lo que habéis contado, vuestra experiencia propia, el hecho de que digáis que tiene que participar la ciudadanía, que tenemos que estar unidos en redes, como que Francisco decía, a la red de municipios por la agroecología, a vuestra propia red, que me alegro que está aquí el presidente también de esa red. Y que también tengamos esa conciencia de que tenemos que alimentarnos mejor, ¿no? Al final es lo que buscamos todos y a veces no somos conscientes de esa situación. Pues muchas gracias a los tres, de verdad que ha sido muy interesante la mesa y le dejo la palabra a Jorge para que despida la jornada. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido súper interesante. Al final nos hemos extendido un poco, pero hemos visto que la gente ha ido saliendo con cuentagotas, lo que significa que estaba bastante interesante. Nada, emplazaros a, no sé si, Berta, ¿tienes alguna diapositiva más para terminar? Digo, porque la... No, ya está. Simplemente poneros ahí la información que tenéis a nuestros correos electrónicos, tanto de Jorge como de Berta, por si queréis consultar una cosa. También está Lidia aquí de comunicación de la red. Y nada, pues daros las gracias por estar aquí hoy. Esto ha quedado grabado, creemos que lo invitaremos. Haremos un acta, una relatoría de lo que aquí se ha dicho.
Y nada, esperamos vernos en otras ecuaciones, en otros lugares y en otros sitios. Francisco, pues ya te cojo la palabra, ya que estás de la Red Terrae, a ver si podemos hacer más cosas conjuntamente la Red Terrae y la red de municipios Estupendo. por la agroecología. Y nada, pues si alguna persona tiene algún comentario o algo que hacer, pues ahora es el momento. O si no, cerraremos Ah, sí, Aitor, mira, Aitor ha levantado la mano. Sí, buenos días. Yo simplemente añadir, ya que has mencionado esa posibilidad de colaboración entre ambas redes, La Laguna pertenece a ambas. Creo que es el único municipio que pertenece a ambas redes. Sí. Y de hecho, para octubre, en el marco de la segunda Feria de Agroecología, va a haber dos eventos distintos, cada uno de ellos organizado por el ayuntamiento y la respectiva red de municipios por la agroecología, un seminario sobre urbanismo y alimentación y las quintas jornadas Terrae, eh, organizadas conjuntamente con la red Terrae. Así que les emplazamos a vernos aquí en La Laguna en octubre. Gracias. Eh, gracias a ti, Aitor. Y Natalia tenía también la mano levantada. Hola, buenas, sí que me incorporo un poquito más tarde, pero he podido escuchar algunas cositas muy interesantes y quería preguntarle a Francisco García, que he escuchado exactamente, no sé si lo habrá dicho antes de que me conectara, cómo hace para que los vecinos y las vecinas de su municipio pongan, o sea, alquilen sus viviendas sin dificultad, porque aquí, por ejemplo, os hablo desde la Sierra de Gata, hay un montón de casas abandonadas, sin utilizar, bastante complicado porque hay mucho lío familiar y tú sabes todo lo que pasa aquí en el medio. Entonces, no sé cómo consigues tú llegar sobre todo por el hecho de poder traer a gente que tiene ganas de venir a pueblos y rehabilitarlos, vivir aquí y eso, y ayudar a ese pueblo a dinamitarse, ¿no? Porque si no ocupas las viviendas, si no traes a gente y la gente se está yendo, pues al final el pueblo desaparece, ¿no? Que es lo que pasa. Entonces, no sé si lo has explicado y se lo explica, pues bueno, ya te pregunto por email o, o no, no sé, por si podías indicar un poco como alcalde, como político. Yo te hablo como técnica y como artesana y demás. Yo sé que dentro de la política es muy complicado, también luego, bueno, complicado o no, es lo que tú dices, hacer alguna cosa y luego si viene otra persona te lo cambia, pero bueno, sí me gustaría saberlo, aunque yo política no voy a hacerme ni nada de eso. Pero bueno, si le puedo plantear algo a mi ayuntamiento de aquí de Villamiel, siempre alguna Hombre, propuesta, pues siempre viene bien, ¿sabes? sí, vamos, a ver, Natalia, como comprenderéis, mi pueblo nos conocemos todos, ¿no? Nos conocemos, vamos, yo conozco a las familias pues, de toda la vida, incluso pues, abuelos, hijos, en fin, a generaciones enteras, ¿no? Entonces, mi participación es directa y personal. Yo cuando veo, vamos, alguna casa vacía que queramos poner en valor, pues martillo pilón. Mira, la tienes cerrada y además pues dando la garantía como ayuntamiento de que, vamos, yo personalmente y luego como ayuntamiento, de que no van a tener ningún problema. Incluso en algún caso hemos sido nosotros los que hemos arrendado la casa como ayuntamiento. Y ya nosotros, es decir, hemos intermediado hasta el punto ese, ¿no? De hacer el contrato a nombre del ayuntamiento porque para nosotros es súper necesario que las viviendas se ocupen y tener más población, claro, como el problema que tenemos en todo el medio rural, ¿no? Así que ya te digo, es un tema pues, de un trabajo personal y duro y constante y de insistirle a la gente y de hacerle ver que su casa va a estar mejor abierta que cerrada, porque además la casa cerrada, al final, incluso alguna persona que no era del pueblo, que ha venido por aquí, ha aterrizado, compró la casa y ya no ha vuelto más, pues incluso le ponía, hacía ver que probablemente que podía tener un problema de que alguien entrara en su casa cualquier día y cada vez como lo echaba, ¿no? Que de esta manera pues tiene la garantía de que va a estar ocupada correctamente, de que va a cobrar su alquiler de forma periódica y que no va a tener ningún problema, ¿no? Es poner en valor eso. Es decir, que no hay otro trabajo detrás de eso, sino un trabajo Vale. de... Nosotros no hemos ofrecido en ningún momento, eso también es verdad, ni en ningún momento le hemos ofrecido a ningún nuevo poblador ni trabajo ni vivienda. Quiero decir que nosotros no hemos sacado por ahí, yo sé que hay pueblos por ahí que lo han hecho y bueno, pues a lo mejor le ha funcionado. Ofrecemos trabajo y vivienda, no. Nosotros no, porque eso sí que sería un problema para nosotros, que alguien viniera
a pedirnos a nosotros el trabajo y a que le facilitáramos la vivienda de forma gratuita, ¿no? Eso sí que sería una historia complicada. Pues nada, muchísimas gracias, Francisco. Con esta última pregunta de Natalia, yo creo que, que esto de la vivienda en zonas rurales y sobre todo la incorporación de nuevas personas productoras y del relevo generacional, creo que tiene, bueno, que podría dar para otros webinarios, otra serie de webinarios. Y nada, ya sí que estamos bastante fuera del tiempo, entonces nada, de verdad, agradeceros una vez más estar aquí hoy. Eva, Francisco, María, Quique, bueno, Lola, Biel, toda gente, Aitor, mucha gente de la red que estoy viendo aquí, pues Lidia, responsable de la red, pues Mónica, que también es una técnica. Nada, el resto de participantes también, no os he citado porque si no os voy a citar a todos, pero bueno, que son personas que forman parte de la red o han formado parte de la red y la verdad es que es una alegría verlas aquí juntas a todas otra vez. Así que nada, que tengáis muy buen verano Muy y bien. que este año os invitamos a todas y todos al encuentro y la Asamblea Anual de Orduña también, que va a ser en Orduña, también el encuentro que vamos a tener en La Laguna, como ha dicho Aitor. También tendremos un encuentro creemos, lo diré, ¿eh? Estoy súper espeso, madre mía. En Alfarb sobre eventos climáticos extremos, posiblemente en el mes a principios de octubre, en ambientes mediterráneos, ya os avisaremos con tiempo y pues nada, pues invitaros a Orduña, si queréis venir, pues estáis todas invitados. Que vaya bien el verano. Gracias, Igualmente, adeu. venga, Adeu. gracias, adiós, Adiós, hasta gràcies. luego, Gracias. hasta luego, adiós. Adeu. Adéu. Adeu, gràcies. Adiós. Adiós. Eh, ya está, ¿eh? Que se pone en la sala de espera y entonces así nos podemos quedar nosotros. Y ya está para la grabación.